para que esa pregunta. Listo. Profe Osuna, la escuchamos. Hola, profesor, ¿me escucha? Ah, es profe Osuna, sí, sí, lo escuchamos. Sí, sí, soy profesor. Gracias. Es que, bueno, yo tengo un tema particular. Yo hace un año, yo estaba en la Corte 6, tuve que suspender por un año mis estudios doctorales y ahora los estoy retomando. Me gustaría saber si puedo charlar con usted un rato al final de esto en privado para recibir alguna orientación personal. Sí, por supuesto, todos. ¿Se recuerdan que tenemos que hay una parte de la unidad curricular que yo dejé, que es la última semana para atención individual, pero les decía, no es que es en la última semana, sino cuando ustedes lo requieran, tenemos ese tiempo. Puede ser hoy mismo en la tarde, profe. ¿Listo? Ah, ok, profe, le agradezco. Entonces me quedo al final para acordar con usted Sí, momentos. sí, cuando lo vi dije, este no fue alumno mío de competencias investigativas. Sí, señor. Pues no sé si recuerda el tema también, pero pues creo que dentro de lo que le envié alcanzó a abarcar el capítulo uno y capítulo 2, pero entonces quisiera despejar el tema de cómo es la organización del capítulo en sí, lo que envié Ahorita lo por vamos a ver. capítulos. Vamos a entrar a eso. Ujú. Ahorita vamos a ver capítulo uno, repaso del capítulo 3 con ejemplo. Vamos a ver capítulo uno en teoría y en ejemplo y capítulo 2 en teoría y en ejemplo. Si no nos da el Sí. tiempo con esta segunda sesión, abrimos hoy mismo una tercera sesión para finalizar esa parte. ¿Vale, profe? Muchísimas gracias, sí, señor. Listo. Entonces vamos a compartir el ejemplo de el capítulo 3 para luego ir a las instrucciones generales. Aquí tenemos, creo, sí. Ejemplo de preguntas y objetivos. Todos vamos a compartir este. Vamos a ver ahora lo que lo que les acabo de explicar sobre el capítulo, sobre la elaboración de preguntas y objetivos. Em, entonces vamos a ver un ejemplo. Fíjense que el título, vamos con todo. En este ejemplo ven que el título no tiene doble espacio, ¿sí? Eso es espacio sencillo, todo en negritas. Aquí no escribimos proyecto de tesis. Para esto ya es un poco para que vayan afinando para el proyecto final. En la portada escribimos solo membrete, título y la fecha, lugar y fecha. En la contraportada, membrete, título, y ya aquí decimos que es un proyecto de tesis. Lo que pasa es que esto es tomado de un ejemplo de mis estudiantes. Proyecto de tesis presentado como requisito para optar al grado de doctor en ciencia de la educación. Colocamos ya eso, colocamos el autor. Aquí ustedes van a colocar el asesor, en este caso, porque todavía no tienen tutor, y la unidad curricular. Entonces, los ejemplos, fíjese, como les decía, la pregunta, voy a abrir un poquitico más acá para que ustedes puedan observar un poco más. Fíjese, la interrogante comienza con un sintagma que está en azul, ¿sí? Con palabras, sintagma es un grupo de palabras, entonces con palabras que dicen esto es una pregunta. En este caso dice qué aspectos permite. Luego tiene el objetivo que está en rojo, generar un acercamiento teórico metodológico. Todo lo que está en rojo es el objetivo. Aquí les estoy ejemplificando y voy a ir despacio porque esto les queda grabado, porque esto no lo puedo compartir porque es trabajo de mis estudiantes. Entonces, fíjense, tenemos el sintagma está en azul. ¿Qué aspectos permite? Luego, el objetivo está en rojo. Y luego, el contexto está en amarillo. ¿Listo? Y fíjense que aquí escribimos el contexto completo. Secundaria, Villa del Rosario, Santander, Norte de Santander, Colombia. Todo. Luego, en los objetivos específicos, vemos el sintagma que está en azul, el sintagma que alude a la pregunta, el objetivo que está en rojo, identificar las prácticas pedagógicas de los docentes en el área de matemática, y dejamos del Colegio Santander, General Santander. Si queremos, quitamos esto que está en amarillo y lo dejamos solo porque lo que es obligante que tenga la interrogante específica es el sintagma que alude a la interrogante y el objetivo. Y podemos dejar un, un contexto, pero no es, pero muy específico. En este caso, Colegio General Santander. No es necesario el contexto completo. Y así, las tres interrogantes. Sintagma, objetivo
y contexto si lo queremos dejar, pero muy específico, no el contexto general. Y igual, tercer objetivo, sintagma que alude a la pregunta, el objetivo, derivar aportes teóricos, hasta ahí puede ser, y lo dejamos en educación básica secundaria si queremos. Fíjense que lo puse en amarillo porque si quiere, si nosotros queremos, lo podemos quitar, si no, lo podemos dejar. Lo obligatorio en los específicos es que tenga el sintagma y el objetivo, que la interrogante tenga esos elementos para poder darle coherencia a las preguntas con los objetivos. Si vamos a los objetivos, vemos el objetivo general, generar un acercamiento teórico metodológico dirigido a las prácticas pedagógicas. Fíjese que el objetivo general está aquí. ¿Sí? Todo esto me lo copio y me lo traigo y ya lo tengo aquí. Si lo pegara aquí, si lo pongo en, perdón, me fui para otro lado. Si lo copio, vamos a hacer el ejercicio y lo abro aquí y abro el portapapeles, fíjese, lo vemos. Mire, generar un acercamiento teórico metodológico dirigido a las prácticas, generar un acercamiento teórico metodológico dirigido a las prácticas. Fíjese que todo viene traído de la pregunta, igualito. Yo recomiendo primero elaborar los objetivos y después las preguntas porque es más fácil, pero se debe luego revisar. Y los objetivos tienen relación con el método. Este método es un enfoque, este método es crítico y los objetivos es identificar las prácticas pedagógicas, interpretar las prácticas y derivar aportes teóricos metodológicos. Cuando el enfoque es etnográfico, uno de los objetivos es obligatorio interpretar. Es obligante interpretar. Entonces, listo, visto el ejemplo de cómo se elaboran objetivos, vamos al ejemplo, a ver un ejemplo de todo el proyecto, de la parte metodológica del proyecto. Voy a poner esto aquí abajo para yo ver. Ok. Fíjense que si pueden y si les da tiempo, elaboren un párrafo introductorio después del contexto metodológico. Si no, pues eso ya lo hacen para el proyecto final, ¿no? Que tenga ese párrafo introductorio. Luego, eh, vemos, fíjese, nótese sustento con autor del paradigma. Trabajamos el paradigma hermenéutico y el autor más importante es Heidegger, o uno de los más importantes, y se establece de una vez relación con el contexto de estudio. Fíjese que se toma Arepa, el enfoque hermenéutico, caldo. por favor, cerrando a... Tengo a Adriana Barajas con él y Felipe Rodríguez con los audios abiertos, por favor. Entonces, tenemos el autor del paradigma y la relación con el contexto de estudio y se sigue trabajando. Fíjese, aquí se actualiza con un autor que retoma el paradigma en los tiempos actuales 2011 y otro que lo toma para el 2002. Ya esto tiene que ver mucho con el estilo y la manera de trabajar. Otro autor de la base hermenéutica que es George Gadamer y se explica la relación con el objeto de estudio. Se sigue hablando con Taylor y Boga. Recuerden que ya esto es tesis. Ustedes con 2 parrafitos que hagan es suficiente. Con 2 párrafos de cada uno de los elementos de enfoque, de paradigma, enfoque y método es suficiente. Ya aquí esta parte está ampliada un poco para la tesis. Bueno, se hace la relación con el objeto de estudio y se vinculan autores más actualizados y se explica el paradigma, el enfoque y el método con los autores base o con los autores que crean, que son los creadores de esas teorías. Todo esto es igual para enfoque y método. Bien, establecer siempre relación con el objeto de estudio. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ya les informé, ya explicamos que eso tiene que ver con el método, en este caso el método etnográfico crítico, por lo tanto tiene que tener observación, se explica la observación, el instrumento es un guión de observación, el autor explica el guión de observación, la entrevista, y les dejé aquí un poco para decirles, esto lo dejé en rojo, que nunca puede quedar un subtítulo solo al final de una página. En este caso, o subo,
Si hay espacio y me queda iniciando aquí o bajo, pero nunca dejar un subtítulo o título solo al final de una página. Eso en el área de investigación se llama páginas viudas, un poco con viuda porque tiene el texto, pero no tiene tiene el título, pero no tiene el texto. Bien. Luego la entrevista en profundidad, que es el instrumento que se utiliza con entrevista en profundidad, se explica al menos con un autor, ahí lo pueden ver. Volvemos a la entrevista, le explicamos al menos, aquí se está explicando con 2 autores de qué trata la entrevista. Se explica en la entrevista en profundidad y cómo se va a desarrollar, qué es lo que va a hacer. Luego, cómo se van a valorar estos instrumentos. Normalmente ustedes van a utilizar la validación de contenido, ¿no? La validación de contenido es la que van a utilizar, pero eso depende mucho cómo ustedes quieran abordar la investigación. Por eso es que toda esta parte metodológica y todo esto es importante, volver a las clases, buscar expertos que los ayuden, o sea, hay que tener, hay que pensar que están haciendo son estudios doctorales, ¿no? Entonces, bueno, ya esto es de tesis, por lo tanto está largo. Luego la fase del proceso investigativo, explicarlas. En este caso es la etnografía crítica. Entonces se explican las fases por las que pasa la etnografía crítica. Luego el escenario, explican todo el contexto del colegio donde van a hacer la investigación y si es el municipio y van a tomar 2, 3 colegios del municipio, hacen un resumen de cada colegio y una entrada con el municipio. O sea, tendrían que tomar el contexto municipal y el contexto institucional, explicando los 3 o 4 colegios que van a utilizar. De eso de manera sintética, porque acuérdense que su proyecto no puede pasar de 50 páginas ni ser menos de 40. Luego los informantes los seleccionan, ¿sí? Le explican cómo se hace el proceso de selección, lo sustentan con 1 o 2 autores. Este aquí sustentó con Hernández, con el libro de Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Batista. Y vamos a ver cuántos autores, cuántos informantes seleccionó. Vamos a ver dónde nos dice. Fueron elegidos de acuerdo a la posibilidad. Bueno, está conformado. Ok. Son 10 docentes que están en el área de matemática que cumplen la función que tienen las características para ser informantes y en la selección se seleccionó, dice, dado que participaron como informantes clave, 4 docentes de secundaria que dictan el área de matemática. Ya seleccionó 4 docentes, ya este está en tesis, por lo tanto ya todo está en pasado. En cambio, ustedes tienen que colocar todo a futuro. Se seleccionará 4 docentes o 3 docentes. Y lo mismo las técnicas de análisis de información tienen que ver con el estudio etnográfico crítico. Hay que explicarlas y obviamente que aquí hay que colocar cómo va a ser el proceso para las técnicas de análisis. En este caso, la utilización del software Atlas T. Y luego los criterios de rigor, fíjense que esto no puede, a lo que subí lo que estaba en rojito arriba, me subió esto, y este criterio de rigor científico no puede quedar solo al final de la línea, hay que bajarlo. Y entonces los criterios de rigor científico están dice la investigación cualitativa basada en el diseño etnográfico crítico, entonces explica el diseño etnográfico crítico, cómo va a ser la parte científica de esta investigación. Por supuesto, esto está larguito porque ya es tesis. Bien, y quiero finalizar el ejemplo aquí con la referencia. Fíjese, en esta primera referencia tenemos un artículo tomado de una revista. La revista científica multidisciplinar, que se llama así, es lo que va en cursiva, seguido del enlace de la revista. Y el título no va en cursiva, no va en cursiva. La revista es desde Ciencia Latina, revista científica multidisciplinar, es lo que va en cursiva. Es fundamental que todas las referencias tengan normas OP. Si es un libro, este libro de George Gadamer, en La educación educarse, el título del libro va en cursiva, luego seguido de la ciudad y la editorial.
Aquí tenemos otro ejemplo de título, aquí tenemos otro ejemplo de título. Vamos a buscar una tesis doctoral. Aquí no vamos a tener tesis doctorales porque esto es, aquí solo aparece la referencia de la metodología. Y las tesis doctorales se citan en, eh, en el capítulo 2. Entonces, bueno, explicado. Dejo de compartir metodología. ¿Alguna pregunta para cerrar aquí metodología? Mayra Gil, la escuchamos. Gracias. Doctor, veo que su merced habla de escenario, pues es el mismo contexto, pero yo aquí tengo abierto el manual y pues ahí tiene, habla de contexto. ¿Tiene algo que ver o Esos seguimos son, por escenario? esos son sinónimos. Sinónimos, Son sí. sinónimos. Ujú. No tiene, Escenario en una investigación es lo mismo que el contexto. pero no tiene incidencia si dejo escenarios y coloco contexto. No, eso no, son sinónimos, funcionan Ah, cualquiera de los ok. dos. Aquí dejaron escenario, yo creo que yo les coloqué contexto en la... Escenario. No, ¿También? sí, ¿También señor. escenario? Sí, listo, puede Sí. colocar contexto, Sí. puede colocar escenario. Igual en los criterios de rigor, según el manual, dice, estoy mirándolo aquí, dice que hallazgos, no mentiras, No, es otra cosa. permítame, confiabilidad del estudio. También pueden Pues, escribir confiabilidad o criterios de rigor científico, son ok, sinónimos. exacto. A mí Ah, me ok. gusta más utilizar criterio de rigor científico porque resulta que el término confiabilidad también se aplica a los instrumentos. Entonces, si uno va a validar los instrumentos con la confiabilidad de Pearson, entonces puede dar pie a que el lector se confunda qué es a lo que le está haciendo confiabilidad, si a los instrumentos o al estudio. ¿Vale? Profe Gracias, Alexandra, la doctor. escuchamos. Profesor, buenos días a todos. Una consulta, su merced acaba de decir, ahorita cuando estaba mostrando la investigación que nos comparte, que nosotros debemos entregar a la fecha 40, 50 páginas, o sea, lo que yo entiendo, o si estoy equivocada para que su merced me aclare, es lo que debemos entregar hasta el 24 de abril con las tareas que su merced nos coloca, debe tener de 50 a 40 páginas. Eso es lo que acabo de entender. Sí, exacto. El proyecto ya retomamos las instrucciones generales. Vamos a entrar por ahí, profesora Alexandra, con su respuesta a la pregunta. Vamos a continuar ahí. Listo. Ok, Y lo muchas tenemos. gracias, profesor. Perfecto. Entonces aquí lo tenemos. En las instrucciones para la elaboración del proyecto de tesis, quita la manita, profe Alexander, para yo no estar pensando que tú estás, bueno, yo las saqué aquí. En las instrucciones generales que le subí a plataforma esta semana y creo que se los compartí por el grupo de WhatsApp, dice, el proyecto debe contener como mínimo 40 páginas y un máximo de 50. Esa es la pregunta de la profe Alexandra. El proyecto, ¿ok? El proyecto. Proyecto culmina para ustedes el 24 de abril. A lo mejor lo corremos un poquito dependiendo de cómo vamos desarrollando, un poco como hablábamos hace un rato con la pregunta de la otra profe sobre la entrega del 22 y 23. Entonces, vamos, eso le organizo hoy las fechas, pero sí el 24 de abril está previsto y para ese momento el proyecto debe tener un mínimo de 40 páginas y un máximo de 50. Entonces, y en estas instrucciones generales les dice todo. Ustedes deben utilizar la plantilla que se encuentra en plataforma, no deben cambiarla. Si la cambia, pues debe ser para mejorar. Es obligante que el título no sea mayor a 15 ni mayor a 21 palabras. El uso de las normas UPEL para todo, incluyendo citas y referencias. Aquí les dejo incluso las normas, otra vez se las traje y se las puse aquí en resumen. Los márgenes 2,54 por cada lado, la sangría de 1,27, el tipo de letra Arial 12, eso lo tiene. Todos estos ya van organizados en plataforma. 1,5 entre líneas y párrafos, no se deja espacios entre párrafos. Deben cuidar las normas lingüísticas, los párrafos deben ir entre 5 y 10 líneas. Hay proyectos que están bastante bien elaborados, pero tienen unos párrafos de 20 líneas y eso es imposible leer esos párrafos. Entonces, lo ideal es dividir ese párrafo de 20 líneas en dos párrafos de 10 líneas y buscar la manera de darle coherencia al párrafo. Bien, entonces eso, yo les hice este resumen como para que se ayuden de la manera más rápida, ¿no?
Revisar normas de títulos de primero, segundo y tercer nivel, cómo llevan, cuántos espacios se dejan. El tipo de letra es el mismo, pero el título de primer nivel va en el centro, el de segundo nivel va al lado en negritas, en el tercer nivel va en negritas, pero en cursiva. Todo eso lo tienen que revisar. El uso de comillas es solo para citas textuales cortas. Por favor, mucho, y eso es bueno, utilizar la inteligencia artificial si la sé utilizar, pero resulta que me traen lo de inteligencia artificial copiado y inteligencia artificial le pone citas textuales a todo, perdón, le pone comillas a todo o algunas cosas que le pone comillas por alguna razón, porque nosotros no somos adivinos, ¿sí? Pero el uso de comillas para ustedes en una tesis doctoral es solo para las citas textuales cortas. Todas las citas deben estar bien elaboradas. Por favor, no utilizar citas de cita. El manual acepta citas de cita, bien es cierto, pero recuerden que María No, Mari. Cristina, profe, tiene abierto el audio, entonces pierdo yo tiempo acá. Retomando de nuevo las citas que deben estar bien elaboradas, que dice que el manual acepta la cita de cita, pero recuerden que este manual es para pregrado, especialización, maestría y doctorado. Eso es por un lado. Y por otro lado, en los estudios doctorales no se recomienda el uso de cita de cita. Hay que ir a la fuente original. Aquí les dejé un ejemplo de citas textuales cortas, coloqué incluso mi nombre para hacerla más rápido. Entonces, fíjense, cuando son dos autores, Arellano y Blanca 2024, la I que utilizamos es esta, no esta. Esta aquí, y que se usa mucho, perdón, en Estados Unidos, no la utilizamos nosotros. Nosotros utilizamos la I latina que viene de la cuestión de eso tiene todo un estudio, uno la denomina I latina por el lugar de donde viene. Entonces, son dos autores. Cuando son tres autores hay que colocar en la cita et al, que significa y otros, seguido de un punto. ¿Listo? Esta es una cita indirecta, ¿no? Que son citas parafraseadas. Ese es un ejemplo que les coloqué para que ustedes se ayuden. Luego, cuando son directas, cuando es un autor, se escribe siempre entre comillas, seguido del número de página. Dos autores, fíjense que lo escribo igualito, Arellano y Blanca. Escribo entre comillas, seguido el número de página. Y cuando son más de tres autores, entonces escribo lo mismo. Aquí me faltó el puntico en la al y escribir, entonces lleva el número de página. Cuando coloquen palabras o términos o frases entre comillas, es porque es textual y debe llevar número de página. Y cuando la cita textual es larga, que es más de 40 palabras, no colocamos comillas, sino la colocamos por donde viene la sangría y en el margen derecho del texto y colocamos número de página. Antes de enviar tareas 2, 3 y 4, aplicar la rúbrica de autoevaluación con el fin de que se envíen las tareas acorde a lo que se pide. Ustedes la rúbrica de evaluación la tienen en plataforma. Asistir a los encuentros, pues eso ya se los he explicado. Tener a disposición a mano las normas UPL. Deben culminar el proyecto en un 80% para aprobar seminario de tesis que culmina el 24 de abril. Es decir, los que no avanzaron estos 6 meses anteriores no tienen sino 2 meses prácticamente para terminar el proyecto. Y aquí les dejo unos ejemplos de referencia que ya también lo acabo de explicar. Profe César Augusto, y dejo de compartir aquí de las instrucciones generales. Lo escuchamos. Buenos días, doctor. Yo tengo dos preguntas. La primera es que en la elaboración de las tareas que corresponden para este módulo, he utilizado o considero que debo utilizar algunas de las ideas que usted nos ha generado en estos espacios. ¿A qué punto, a qué artículo de las normas UPEL yo debo? Tenemos, perdón, no estoy escuchando. Tenemos abierto micrófono, por favor. Jamie Torre Morato tiene abierto el micrófono y se escucha todo y no dejó hablar al profesor Omar Augusto. Profe Omar, lo escuchamos de nuevo. Es que yo necesito utilizar algunas de las ideas que usted nos ha dado, tanto en la clase anterior como en esta,
Entonces, ¿a qué parte o capítulo de las citas del manual de normas UPE yo debo tener en cuenta para poder citar correctamente las ideas que usted nos ha dado tanto en esta clase virtual como en la de la semana pasada? Yo estuve explorándolo, pero no me quedó así como mucha certeza de haberlo hecho correctamente. Esa es la Pero, primera duda. pero no, no entendí la pregunta, profe. Yo necesito citarlo a usted, pero con base en los discursos que Ah, usted nos está ok, dando en estos espacios. claro, claro. Si necesita citar mis libros, los busca en la red o creo que yo le subí a plataforma uno de mis libros y si no se lo subo, el libro sobre lo que es la expresión escrita, teoría y práctica del tópico discursivo o el libro bueno, y también todos mis artículos están publicados en red. Usted escribe artículos, Paulo Enrique Arellano García y ahí les aparece cómo se cita. Ah, bueno, de pronto entonces tengo que cambiar eso porque yo lo que pensé era pues directamente el discurso que usted nos ha dicho en esta clase. Ah, exacto, ¿no? Y también, si va a citar parte de este discurso, usted coloca, revise normas UPEL, ahí dice, lo toma como de YouTube, como porque todas estas clases van a YouTube y lo toma Ah, bueno. como una cita de un discurso de YouTube, obviamente de nuestras clases. Bueno, Ahí hay un ejemplo, ahí hay ejemplo en el manual. ah, Listo. bueno, muchas gracias, sí, señor. Entonces, y la otra duda tiene que ver con, en el capítulo que estamos haciendo, que tiene que ver con la cuestión de la profundización metodológica, ¿correcto? Ujú, Eh, yo, pues, en la anterior materia específicamente, eh, había desarrollado como un análisis y había generado un documento, digamos, unos párrafos relacionados a las 5 dimensiones metodológicas, ¿sí? Lo que se llama desde la UPEL la pentadimensionalidad. ujú. Esos párrafos se pueden incluir dentro del proyecto o deben estar estas ideas inmersas en los elementos que ustedes nos están diciendo acá. Muy buena pregunta. Entonces vamos a iniciar con ejemplo. Entonces vamos a repasar el capítulo 2 para hablarles de eso. No, ustedes no deben colocar en vamos, creo que aquí lo tenemos. Ajá, aquí está. Exacto. Vamos a abrir la pantalla. Vamos entonces a repasar capítulo 2 de manera, esto es un repaso. Aquí tienen los elementos que usted nos está diciendo, profe Omar, los elementos de la pentadimensionalidad. Ojo, eso no es que vamos a hacer párrafos o subcapítulos dentro de la tesis. Hay profesores, no quiero hablar mal de nadie, obviamente, pero hay profesores dentro de algunos doctorados y dentro de algunas maestrías no, a nivel doctoral, la maestría no se usa esto, que le dicen al estudiante que hay que elaborar un capítulo epistemológico, un capítulo ontológico o una sección epistemológica, una sección ontológica, una metodológica, una teleológica, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí. Bueno. No, profe Omar que hizo la pregunta y para todo. La epistemología corresponde al marco teórico. Que ya está. Vamos a tener que abrir una tercera sesión hoy, ¿vale? Porque ya se nos va a acabar el tiempo, tenemos 10 minutos. La epistemología corresponde al marco teórico, profe Omar. No es que yo voy a abrir un subcapítulo epistemológico. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento, el origen, las teorías base, las teorías de apoyo, están subcapituladas ya. Eso forma parte de su trabajo de investigación. La ontología es el problema, es el estado que va del estado ideal al estado real. Es la naturaleza específica de la investigación y que se tiene que problematizar. Entonces, lo ontológico es la problematización. Ya ese es el capítulo 1. La metodología, como acabamos de explicar, es el capítulo 3. ¿Para qué me voy a...? La teleología tiene que ver con las preguntas y los objetivos de la investigación. Es decir, ¿qué es lo que aspiro yo? Entonces, no puedo abrir un capítulo teleológico para explicar que el trabajo tiene este elemento. Y la axiología tiene que ver con la justificación de la investigación, donde van los valores, qué es lo que se pretende hacer para que el aporte bueno, ya ahorita les vuelvo a retomar esa parte. Ojo, pero esa pregunta del profe es muy importante
¿Por qué? Porque no es que vamos a hacer un capítulo para la pentadimensionalidad o abrir secciones para la pentadimensionalidad. No. Ahora, si yo quiero dejar como escrito que este trabajo sí tiene estos elementos de la investigación, entonces le pongo, hago un párrafo en la introducción y digo, bueno, el trabajo que se pretende desarrollar cuenta con los 5 elementos básicos de la pentadimensionalidad investigativa, es ontológico por esto, es epistemológico, entonces lo explico, puedo hacer un párrafito en la introducción como para curarme en salud. Pero si ustedes, y yo siempre les he dicho, si ustedes son estudiantes doctorales juiciosos que estudian, un profesor les llega el tutor y le dice, no, usted me tiene que colocar las 5 dimensiones en el proyecto de tesis. ¿Qué es eso que no lo tiene? No, ya, profesor, un momento. Ya las tengo. El capítulo 1 es lo ontológico. El capítulo 2, que es el marco teórico, eso es lo epistemológico. El capítulo 3 es la metodología, que es obviamente que es esa pentadimensionalidad. La teleología son los fines y objetivos y la axiología es la justificación, porque yo tengo que elaborar un capítulo aparte para decir lo que ya tengo. ¿Entiende? ¿Listo, profe? ¿Satisfecho? Sí, señor, muchas gracias. Bien, entonces, haciendo este repasito del capítulo 2, ustedes en este caso, ojo, si se nos acaba el tiempo, abrimos una tercera sesión, tenemos 7 minutos pendientes aquí. Voy a hablar de los antecedentes del trabajo. Profe, para todos, se está generando que los estudios internacionales son de Colombia, que los nacionales son de Venezuela, que los internacionales son de Venezuela y no de Colombia. O sea, ahí hay profesores dentro del mismo doctorado que no han agarrado qué es lo nacional y qué es lo internacional. Entonces ustedes, para este proyecto, no van a dividir entre nacionales e internacionales. Ustedes van a colocar solo antecedentes del estudio y ustedes saben cuáles son nacionales y cuáles son internacionales para ustedes. Pero en el título, y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, vamos a tener que abrir una tercera sesión, obviamente. Entonces, van a colocar solo antecedentes del estudio. Ese antecedente debe llevar, como ven en este ejemplo, entonces el autor, el año, el título de la investigación incursiva, el país y universidad donde se presentó ese trabajo, ¿ok? Entonces, luego lleva, y aquí lo vemos, vamos a traernos, luego lleva el objetivo, mire, el país, en este caso, el orden de la redacción lo dan ustedes, lo importante es que tenga estos elementos, el autor, el año, el título de la investigación en cursiva, país y universidad donde surgió ese estudio, el objetivo, la síntesis metodológica, síntesis, resultados, conclusiones y los aportes a su investigación doctoral. Para el proyecto ustedes deben de tener de 4 a 6. Para la tesis el tutor lo decide. Ahorita si ustedes pueden colocar 6 antecedentes, pueden hacerlo. Con 4 es suficiente. Bien. Entonces fíjese cómo lo vemos. En España, el autor, aquí tenemos el título en cursiva, el objetivo, aquí tenemos la metodología, los resultados, la conclusión y los aportes al presente estudio. Eso es lo que tiene que llevar un antecedente. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos, nos da tiempo para las teorías. Luego, luego viene lo que son las teorías base y las teorías de apoyo o lo que son los fundamentos teóricos de apoyo, para que no confunda una cosa con la otra, ¿no? Habían unas preguntas que las voy a tomar, profe. En la pregunta general tiene que ir el nombre del colegio, en la pregunta general tiene que ir completo el contexto, nombre del colegio, el municipio, departamento y país. Y lo mismo en el objetivo general. ¿Por qué? Porque en el título no les cabe todo eso. ¿La rúbrica de autoevaluación se la debemos enviar a usted? No, eso es solamente para que ustedes se autoevalúen. A mí no me tienen que enviar la rúbrica. Acuérdense que ustedes son estudiantes doctorales y ustedes tienen que saber evaluar.
Entonces, volviendo aquí a las teorías sustantivas o de apoyo, entonces tenemos este título, que era el mismo que vamos a utilizar ahorita en el ejemplo. Entonces, las teorías base, él tiene teoría de las situaciones didácticas y el enfoque sobre ontología y epistemología matemática. Fíjense que estos son los nombres de las teorías. No es que yo escribo teorías base y me pongo a escribir un poco de cosas, no. Teoría base es el subtítulo. Luego tengo que subtitular las teorías. Igual las teorías de apoyo que vienen del título, las teorías de apoyo o los fundamentos teóricos de apoyo, ¿sí? Fundamentos teóricos de apoyo, en este caso son los saberes previos de los estudiantes de secundaria y las prácticas pedagógicas en el área de matemáticas. Los fundamentos teóricos de apoyo vienen de acá, vienen del título. Esto lo vimos bastante en competencia investigativa. Entonces, dejo de compartir aquí. Dejo de compartir y ahorita volvemos a la tercera sesión. La tenemos que hacer sí o sí. Y como tenemos las 9:22, 9:30, sería a las 9:45 la tercera sesión. Pero si hay alguna pregunta, hay un chancecito para alguna pregunta. Y si no, finalizo y vamos a la tercera sesión a las 9:45. Vamos a ver qué más. Doctor, La escuchamos. es que en el chat estamos hablando de la cantidad de antecedentes. Usted dijo que de 4 a 6 y había mencionado también que no discrimináramos si éramos nacionales o internacionales. ¿4 a 6 en total? En total. Y no discriminen si son nacionales o internacionales. Ok, muchas gracias. Ajá, exacto. Ah, bueno, aquí me preguntaban eso. ¿Qué eras tú mismo? Ah, no, la profe nos preguntaba de 4 a 6 antecedentes, acaba de decir, exacto, de 4 a 6 para el proyecto. Sí, si tienen 4, bien organizadito, es suficiente, ya el tutor les dirá cuánto más van a incorporar. Entonces, dejo de compartir y volvemos a las 9:45, a la tercera sesión para cerrar hoy. ¿Listo?